Bienvenidos a los relatos de Mr. Terror. A veces la vida te enseña por las malas que lo que siembras, tarde o temprano, regresa a tocarte la puerta. Y no importa si intentas olvidarlo, esconderlo o hacer como que nada pasó, porque hay cosas que simplemente no se quedan enterradas. Muchos dicen que el destino cobra, otros que la conciencia te persigue, pero hay quienes aprendimos que ese cobro puede venir de un lugar que no pertenece ya a este mundo. Yo soy de los que lo aprendieron a la mala. Todo empezó en una noche cualquiera, de esas que parecen iguales, pero que se sienten diferentes en el estómago. Yo trabajaba en un turno nocturno en una gasolinera en Tamaulipas. No era el mejor trabajo del mundo, pero dejaba un poco más que el horario normal y necesitaba el dinero. A esa hora casi siempre llegaba gente de paso. Trailero cansado, viajeros con prisa, policías dando rondines y algunas personas que era mejor no mirar demasiado para no meterse en problemas. Era un ambiente raro, donde todos parecían cargados de historias que no querían contar. Esa noche yo estaba como siempre, intentando mantenerme despierto con un café que ya sabía a agua y pensando en lo mismo de siempre. Quería que se hiciera de día para irme a casa con mi mamá. Todo era rutina hasta que llegó la camioneta que me cambió la vida. Una camioneta negra enorme entró casi aventándose sobre mí. No se detuvo con calma, ni se acomodó, simplemente se metió al área como si yo fuera invisible. Y del asiento del conductor bajó un hombre alterado, con una energía que inmediatamente te decía que no querías problemas con él. Sin saludar ni respirar, me gritó que lo atendiera rápido, que no le hiciera perder tiempo. Me habló con ese tono de superioridad que te hace querer contestarle igual, ese tono que te prende el orgullo aunque no quieras. Yo me calenté porque soy de temperamento rápido, y cuando me hablan con groserías, lo primero que hago es cerrar la boca y no moverme. Eso mismo hice. Le dije que si quería que lo atendiera, hablara bien. Y ahí fue cuando todo se torció. Se acercó más, me quedó viendo como si estuviera midiendo cuánta paciencia le quedaba y soltó esa frase que todavía me retumba, ¿a poco no sabes quién soy? No, no sabía. Y se lo dije. Lo que vino después no tengo que decirlo con detalle. Solo levantó un poco su camiseta y mostró algo que llevaba escondido, algo que no necesito describir para que entiendas lo que significaba. En ese instante el coraje se me bajó como agua fría. Me quedé quieto, lo atendí en silencio, sin mirarlo a los ojos. Le llené el tanque mientras él seguía repitiendo que me apurara, que no le diera problemas. Cuando terminó, ni gracias dijo. Solo aventó el dinero y antes de irse soltó que si alguien preguntaba, yo no había visto nada. Apenas se fue, ni pasaron 2 minutos cuando llegaron otras camionetas igual de oscuras, igual de agresivas. Se bajaron varios hombres preguntando por él. Y sin pensarlo mucho, sin medir consecuencias, sin detenerme un segundo, señalé a una brecha y dije que él había tomado ese camino. Ellos apenas asintieron y se fueron tras él. Unos segundos después se escucharon ruidos lejanos en el monte. No sé qué pasó ahí, no pregunté. No quise saber. Yo seguí mi turno como si nada, aunque por dentro algo se había movido. Al día siguiente la gente comentaba rumores. Que había habido un encontronazo, que andaban buscando a un barbón, que unos decían que lo habían atrapado y otros que había escapado herido. Yo no pregunté, no opiné. Pero esa misma tarde escuché algo que me heló más que la amenaza de la noche anterior. Un señor dijo que ese barbón andaba buscando quien lo había delatado. Que quería saber quién lo había señalado. Que sabía que había sido alguien del turno de la noche. El corazón se me hundió. Porque yo sabía quién había hablado. Yo. Solo yo. Desde ahí nada volvió a sentirse normal. Seguí trabajando, pero ya no estaba tranquilo.
Cada madrugada se sentía más pesada. Si llegaba alguna camioneta polarizada, yo me quedaba rígido esperando reconocer la cara del que bajara. Cada cliente se volvía un posible mensajero. Cada mirada, una señal. De repente la gente empezó a murmurar que el barbón seguía vivo. Que estaba furioso. Que no iba a dejar las cosas así. Y aunque nunca decían mi nombre, yo sabía que tarde o temprano lo harían. En mi casa mi mamá notó el cambio. Me veía llegando distinto, más tenso, más callado. No le conté detalles, pero ella sabía que algo no andaba bien. Me dijo que se iba a poner a rezar, que me iba a encomendar, que hiciera lo que hiciera, no dejara de cuidarme. Yo fingía calma, pero por dentro sabía que había sembrado una bronca que no podía controlar. Unos días después un compañero me habló afuera de la tienda. Me dijo que se decía que el barbón ya sabía que lo habían delatado, que estaba buscando al hombre de la gasolinera, al que estuvo esa noche. Me quedó viendo como esperando una reacción, pero yo solo asenté como si no supiera nada. Aunque por dentro ya no era miedo, era certeza. A partir de ahí dejé de mirar a la gente a los ojos. No hacía conversación. Me dedicaba a despachar y nada más. No quería que nadie recordara mi cara más de lo necesario. La paranoia me estaba comiendo. Había momentos en que veía luces acercándose por la carretera y pensaba que eran ellos. De repente ya ni comía en el trabajo por no quedarme un minuto extra. En cualquier momento, en cualquier turno, podía aparecer alguien preguntando por mí. Una noche llegaron unos de los mismos que habían pasado aquella primera vez. No el barbón, pero sí alguien que yo recordaba. Entraron, cargaron combustible y me miraron largo rato sin decir nada. Su silencio dijo más que cualquier amenaza. Yo sabía que ya tenían claro quién era yo. Y también entendía que todavía estaban decidiendo qué hacer conmigo. Seguí así unos días más hasta que la tensión se volvió una sombra permanente encima de mí. En el rancho ya todos murmuraban que el muchacho de la gasolinera había sido el que habló. No decían mi nombre, pero solo era cuestión de tiempo. Cuando un conocido finalmente se acercó y me dijo en voz baja que ya corría el rumor de que yo era el de esa noche, supe que ya estaba sentenciado. No podía quedarme parado esperando a ver quién llegaba primero. Esa misma tarde hablé con mi mamá y le dije que tenía que irme un tiempo. Ella no necesitó explicación. Solo dijo que era lo más sensato. Así que dejé el trabajo sin avisar. No dije a dónde iba ni cuánto estaría fuera. Sabía que si alguien quería encontrarme, lo primero que iba a buscar era ahí. Los días que siguieron fueron una mezcla de ansiedad y silencio. Me moví entre casas de familiares y amigos que no preguntaban nada. Me quedaba un par de noches en cada lugar sin dejar rastro. No tenía horarios, no tenía rutina. Comía donde se podía y dormía donde se pudiera. Era un fantasma, pero uno que seguía respirando. Mientras tanto, en el rancho el chisme crecía. Algunos decían que me había ido del estado. Otros que me habían levantado. Otros que yo ya estaba muerto. Y aunque suene extraño, esas versiones me daban un poco de alivio. Si creían que yo ya no existía, menos probable era que me buscaran. Mi mamá se volvió parte clave de esa etapa. No salió a buscar venganza ni justicia. Salió a pedir protección. Encendía velas, rezaba, hacía promesas. Me decía que lo hacía para que nada malo me alcanzara. Yo no sabía si lo que se movía alrededor de mi vida era destino, castigo o simple mala suerte, pero empezaba a sentir que algo más grande que yo se estaba acomodando en silencio. Pasaron semanas. Y entonces empezó a correr otro rumor.
que al barbón lo habían vuelto a topar, que lo habían encontrado en mal estado. Algunos decían que ya no estaba entre los vivos, otros que estaba muy debilitado. En estos lugares nadie confirma nada, pero cuando un rumor cambia de tono, es por algo. Cuando escuché por varios días que todos repetían lo mismo, que lo habían encontrado sin vida, pensé que por fin podía regresar. Que el peligro había terminado. Que la deuda se había extinguido junto con él. Me regresé al rancho. Nadie preguntó nada. Actuaron como si simplemente hubiera vuelto de un viaje normal. Mi mamá seguía rezando, pero ya sin esa urgencia que antes se le notaba. Yo creí que todo había acabado. Dormí tranquilo por primera vez en meses. Caminé sin miedo, sin mirar atrás. Pero lo que no sabía era que lo que había muerto era el cuerpo, no el asunto. Lo que yo no imaginaba era que la deuda seguía viva y que no necesitaba carne ni respiración para venir a cobrar. Y la primera señal apareció una madrugada, cuando abrí los ojos sin razón aparente y vi que no estaba solo en la habitación. No sé cuánto tiempo llevaba ahí, pero cuando abrí los ojos lo encontré de pie al borde de mi cama. No escuché la puerta, no sentí pasos, no hubo movimiento previo. Simplemente estaba ahí, como si hubiera estado esperando a que despertara para que lo viera. Su presencia era tan real que no necesité tocarlo para entender que lo que tenía enfrente no pertenecía ya al mundo que respiramos. No tenía expresión clara, pero sí una mirada fija que no dejaba espacio para escapar. Esa mirada no era humana. No era la de un hombre furioso, ni la de alguien que quiere intimidar. Era una mirada que viene de un lugar donde la rabia ya no es emoción, sino un peso que se queda incrustado para siempre. Yo no supe qué decir, ni qué hacer. Él tampoco esperaba palabras. Solo habló. No preguntó si lo recordaba. No me dio contexto. No me explicó nada. Lo único que dijo fue si de verdad pensé que todo había terminado. Su voz no era como antes. Era más seca, como si brotara desde muy lejos. No sonaba a alguien que respira, sino a algo que se mantiene en pie por pura voluntad. Y me señaló sin moverse, repitiendo que yo había sido el que habló, el que abrió la boca cuando no debía, el que lo puso en la mira. Me dijo que lo habían dejado tirado, que lo habían acabado por mi culpa y que no esperaba que yo viviera tranquilo después. Yo seguía sin poder moverme. El cuarto estaba frío, pero no un frío normal, sino uno que se siente en los huesos, como si todo el aire estuviera detenido. Cuando parpadeé, ya no estaba. No desapareció con ruido ni con sombras, simplemente dejó de ocupar el espacio. Pero la sensación de que algo seguía allí no se movió ni un centímetro. Y aunque esa noche no volvió a verse, yo supe que no había sido un sueño. Al día siguiente intenté convencerme de que era el cansancio, el estrés, la culpa. Pero por más que buscara explicaciones, había algo que no encajaba. No era una alucinación. No era un recuerdo manifestado. Era él. No físicamente, pero era él. Su forma, su presencia, su rabia. Era como si lo que quedaba de él se hubiera pegado a mi vida. Pasaron 2 noches sin señales. No dormí. Me quedaba acostado con los ojos abiertos esperando que apareciera. Y aunque no lo veía, el ambiente tenía esa sensación de que algo estaba observando. Sentía que si me dormía, despertaría con él otra vez a unos centímetros. Era peor que verlo, porque cada sonido, cada sombra, cada silencio se convertía en aviso. La siguiente vez no apareció parado. Lo vi sentado en la orilla de mi cama, de espaldas. Como alguien que lleva rato esperando. No hubo movimiento para que llegara ahí. Simplemente ya estaba. Cuando giró la cabeza,
lo hizo despacio, sin apresurarse. Y su voz volvió, pero esta vez sin reproches largos. Solo dijo que no me hiciera tonto, que no iba a irse, que no pensara que esto era un susto que iba a pasar con rezos o con tiempo. Después de eso no hubo una forma fija de cómo se manifestaba. A veces era una silueta quieta en la esquina del cuarto, tan real como si alguien estuviera ahí parado sin querer esconderse. Otras veces lo sentía a un costado de la cama, como si se hubiera acercado sin necesidad de caminar. En algunas madrugadas parecía una sombra que se quedaba en el umbral de la puerta, sin entrar del todo pero sin irse tampoco. No decía nada en esas ocasiones. Solo observaba. Y esa forma silenciosa de estar presente era aún más fuerte que sus palabras. Yo intentaba seguir mi vida normal, pero ya nada era normal. En la calle caminaba más lento, no porque buscara algo, sino porque parecía que lo que estaba detrás de mí también caminaba. No escuchaba pasos, pero sí la sensación de ser seguido. No por una persona, sino por algo que no necesitaba cuerpo para pisar. Mi mamá hacía lo posible por ayudarme. Me daba cosas para protegerme, rezos, amuletos, recomendaciones. Nada de eso lo detenía. No porque yo no creyera, sino porque él no estaba buscando perdón ni paz. No venía a reconciliarse. No venía a cerrar un ciclo. Venía porque consideraba que la deuda seguía abierta. El tiempo empezó a sentirse distinto. Los días pasaban, pero yo no avanzaba con ellos. Dormía poco, comía sin hambre, caminaba sin rumbo. Cada vez que cerraba los ojos, lo veía. No tenía que aparecer físicamente. Bastaba la idea de que podía hacerlo. Y esa posibilidad estaba ahí todo el tiempo. A cualquier hora. En cualquier lugar. Me di cuenta de que no podía hacer nada para frenarlo. No era una persona a la que pudiera explicarle, ni un enemigo al que pudiera enfrentar. Era algo que estaba ahí porque creía que tenía un pendiente conmigo. Y yo lo sabía desde antes de verlo por primera vez. Había hecho algo que no podía deshacerse. Y aunque en mi cabeza era lógico pensar que lo que pasó después ya no era responsabilidad mía, para él no había diferencias. Él no venía por justicia. Venía por consecuencia. Hubo noches en las que lo sentí más cerca que otras. Había momentos en los que estaba a un costado de la cama como si esperara que yo me levantara. En otras ocasiones lo veía en el borde del cuarto, quieto, sin hacer nada más que observar. Y aunque no mostraba gestos, se notaba esa intención de que no iba a alejarse. Mi mamá seguía rezando cada día. Me decía que la protección tarda en llegar, que a veces hay cosas que necesitan tiempo para soltarse. Yo trataba de creerle, pero por dentro sabía que esto no era algo que se soltara por voluntad ajena. No era un miedo que pudiera espantarse. Era algo que se había quedado conmigo porque yo había sido parte del origen. Nunca me atacó físicamente ni intentó tocarme. No necesitaba hacerlo. El castigo no era daño directo, era la presencia constante, la imposibilidad de tener un día normal, la certeza de que cada noche estaría ahí de alguna forma. No buscaba destruirme de golpe. Buscaba desgastarme poco a poco, recordarme que lo que había dicho aquella vez no se borraba solo porque él ya no estaba vivo. Había madrugadas en que despertaba de golpe sin verlo, pero con esa sensación en el pecho de que estaba parado muy cerca. Otras en las que me quedaba quieto porque sentía que si me movía él iba a aparecer justo enfrente. La mente se vuelve frágil cuando no descansas, cuando vives con ansiedad constante. Y en ese estado, cualquier sombra toma forma, cualquier sonido se vuelve aviso. Con el tiempo dejé de intentar analizarlo. Dejé de buscar explicaciones. Dejé de pensar en cómo solucionarlo.
Solo entendí que él iba a estar ahí hasta que su propia idea de deuda estuviera satisfecha. Y yo no sabía qué significaba eso. No sabía qué necesitaba él para considerarlo pagado. No sabía si era cuestión de tiempo o de algo más. Solo sabía que la presencia no se había debilitado en lo absoluto. Estaba tan constante como la primera noche. Hay quienes creen que cuando alguien muere, sus problemas se acaban. En mi caso descubrí lo contrario. A veces lo que queda después de la muerte es más persistente, más determinado. No tiene horarios, no se cansa, no negocia. Y no se mueve por lógica humana. Se mueve por algo más profundo, algo que no se rige por el mundo que conocemos. Hasta hoy sigo sintiendo que está ahí. A veces lo noto más cerca, otras más distante. Pero nunca del todo ausente. Y aunque mi mamá continúa rezando y yo trato de vivir mis días como si nada ocurriera, sé que no se ha ido. No se trata de luces, ni sombras, ni ruido. Se trata de esa energía pesada que se queda contigo. Esa sensación de que algo está esperando, observando, midiendo el momento exacto para recordarte que no has terminado con él. Si llegaste hasta aquí, quiero que recuerdes algo, cada decisión que tomamos deja un rastro. Y a veces ese rastro regresa. Puede volver en forma de culpa, de recuerdos, de consecuencias, o como en mi caso, de algo que ya no pertenece a este mundo. Y antes de continuar escuchando historias como esta, te invito a apoyar este canal para que puedas seguir compartiendo más relatos. Eso ayuda muchísimo y no te toma nada. Yo sigo aquí, esperando cada noche el momento en que vuelva a aparecer. Y mientras él no encuentre descanso, sé que yo tampoco lo tendré. Porque lo que sembré ese día en la gasolinera no se quedó en la tierra. Se quedó conmigo.